Entonces, el objetivo de hoy es recordar los contenidos vistos hasta hoy. Y comenzamos en marzo con la unidad número 1. Unidad número 1. Donde vimos, más que vimos clasificación de la materia, ¿puede ser? Sí, sí, ya, muy bien. Clasificación de la materia, excelente. Profe, no me acuerdo de nada. Perfecto, no importa. Yo tampoco. No, mentira. No, yo sí me acuerdo. Vimos que existían tipos de materia, ¿sí? De materia y la clasificamos en dos grandes grupos, ¿sí? Tipos de materia. Tipos. La primera es orgánica, profe. Más que orgánica. Yo sé que ustedes se acuerdan. Tipos de materia. Clasificamos en dos grupos grandes. Sustancias. Sustancias puras. Muy bien, sustancias puras. Y las otras son Compuestas. mezclas. Mezcla. ¿Ya? Ahí está. Sustancias puras y las mezclas, ¿sí? De las sustancias puras podemos encontrar dos grandes tipos. ¿Cuáles eran? El agua. La tabla periódica. ¿Qué está en la tabla periódica? Los... Los No me hago un números. ninjutsu, ¿ah? No, no. Haciendo un ninjutsu ahí el Byron. ¿Qué hay en la tabla periódica, chiquillos? ¿Qué hay? ¿Qué existe en la tabla periódica? La tabla de los La tabla de los enteros. Elementos. Eso, elementos. Tenemos las sustancias puras como los elementos y también el agua, que bien decía Daniel, decía que el agua es un compuesto. ¿Ya? Elementos y compuestos son ambas sustancias puras. Ejemplos de elemento, tenemos el cobre, el oro, ¿ya? El estaño, que se ocupa para soldar, ¿cierto? Estaño y muchos más, ¿cierto? Profe, Y, ¿sí, escucho? y compuesto es cosas que solas, Los como el compuestos agua. son dos elementos juntos. Son dos elementos juntos que forman un nuevo, como, Un nuevo elemento. claro, una nueva sustancia, ¿ya? Dos elementos juntos forman una sustancia nueva, ¿ya? El agua, por ejemplo, es un compuesto por, vamos a poner aquí, hidrógeno, H, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. ¿Sí? Perdón. También tenemos la sal. La sal de, ¿cómo se llama? Del mar. De mesa. Sal de mesa, que es un compuesto también. Que es sodio, Na, y Cl, que es cloro. A este compuesto se llama cloruro de sodio. ¿Ya? Compuesto. ¿Sí? ¿Súper? ¿Clarito como el agua? Y las Sí. mezclas. Vamos. Entonces, muy bien. Vamos entonces, tenemos las mezclas, que también son dos tipos de mezclas. Tenemos las mezclas homo, Fez. Homogéneo. muy bien, homogéneas. Homogéneas y las mezclas
Las mezclas puras, profe. Heterogéneas. Muy bien, heterogéneas. Bien. Las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Características de las mezclas homogéneas, chiquillos, ¿se acuerdan? No. No. Yo sí lo tengo anotado. Fabián, te escuchamos. Mezclas homogéneas, ¿qué son? Aquí en el chat, ¿qué me dicen? Sí, pero después paso asistencia de nuevo, Santi, sigue tranquilo. Después paso de nuevo asistencia para aquellas personas que llegan atrasadas, así que tranquilo. Fabián, mezclas homogéneas. Agua y alcohol. Ya, agua y alcohol. Pero, ¿cuál es la característica principal de las mezclas homogéneas? No se ven a simple vista. Perfecto. Son aquellas que no se ven, que sus compuestos, que sus componentes no se ven a simple vista. Perfecto, súper, súper bien. Esa es una definición bastante clara de lo que es una mezcla homogénea. Son aquellas mezclas, obviamente, que sus componentes no se ven a simple vista. ¿Sí? Por ende, las mezclas heterogéneas son aquellas mezclas que sus componentes se ven a simple vista. ¿Ya? Que sus componentes se ven a simple vista. ¿Sí? Ejemplos de mezcla heterogénea, por favor. Agua y tierra. Muy bien, agua y tierra. Agua y tierra. Va a depender de la cantidad de agua, si esto va a ser barro o va a ser agua con tierra, ¿cierto? Pero muy bien, excelente. Aparte de esto, vimos métodos de separación de mezcla. Métodos de separación de mezcla. ¿Ya? Y yo les pedí, por ejemplo, hacer algunos ejemplos frente a la separación de mezcla, pero yo sé que es difícil igual verlo y hacerlo dentro de las casas, ¿cierto? Pero, bueno, una de las separaciones de mezcla más común puede ser la... Agua y aceite. Ya, ¿cómo se separa la mezcla de agua y aceite? El aceite queda como arriba. El aceite queda arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene menos densidad y es más liviano. A esa separación de mezcla se llama decantación. ¿Ya? Bien, decantación. Tenemos la filtración también cuando queremos separar, por ejemplo, un sólido de un líquido. ¿Ya? Un sólido de un líquido. Cuando, a ver, no sé, pero mi abuelita hace té preparado, ¿ya? Que vienen las hojitas de té y lo pasa por un colador, ¿ya? El té lo pasa por un colador y así se filtra solamente el color del té y el sabor del té, pero sin las hojas, ¿ya? Por un colador para evitar que quede en la taza las hojas. ¿Sí, Byron? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Vas a conversar? ¿No? Mi padre hace lo mismo. Byron, Él hace perfecto. café de granos. Café de granos, también. También el café de granos también se puede separar por método de filtración.
Muy bien. Súper. Tenemos el tamizado. El tamizado es para separar dos tipos de sólidos, uno más grueso y el otro más delgado. Por ejemplo, cuando se tamiza la harina para hacer pan o para hacer algo, se tamiza y queda la harina más fina en la mesa y lo más grueso queda en el colador, ¿ya? Tamizado también. Bien, eso, mezclas de separación, tipo de separación de mezcla, vimos bastantes. Si lo vimos en un video también, vimos algunas cositas. Bien, pantallazo a esto para que lo puedan escribir con más calma, porfa, y lo envían al grupo de nosotros, por favor, chiquillos. O al grupo de ustedes, no sé cómo quieran. O envíelo a los dos, si quieren. Ideal. Ya está, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a pasar a una materia que nos dolió a todos la cabeza, que era las leyes de los gases ideales. Yo encontré que esta materia es súper compleja, y súper compleja no solo pasarla de manera virtual. Esta materia yo la vengo pasando a todos los séptimos desde ya hace 4 años, y a todos les ha complicado un montón. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las relaciones proporcionales de los gases frente a diferentes estímulos, ¿ya? Entonces esta es una relación proporcional, relaciones proporcionales, entre paréntesis, matemáticas, ¿cierto? Matemáticas de los gases frente a las variables, temperatura, las variables, 2 puntos. Temperatura, presión y volumen. ¿Sí? Son las relaciones proporcionales entonces de los gases frente a las variables, temperatura, presión y volumen. Aparecen los señores Charles, Boyle y Gay-Lussac, ¿ya? La ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Aquí en esta unidad hicimos algunos experimentos frente a algunas botellas, ¿se acuerdan? Cómo Sí, profe. la botella salía, o sea, el globo salía expulsado de una botella, ¿cierto? Si uno aplicaba presión. Cómo el globo se achicaba si yo aumentaba la presión, ¿cierto? Vimos cómo el volumen de un globo aumentaba si yo aumentaba la temperatura de la botella, ¿ya? Etcétera. Vimos las relaciones, pero la matemática siempre como que nos costó el tema de relacionarlo a lo que era matemática. Entonces, primero vimos la ley de Boyle, ¿sí? Que decía que la variable presión y volumen eran inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que eran inversamente proporcionales, que si una aumentaba, la otra disminuía.
Es decir, si una de las variables aumenta, la otra disminuye. ¿Ya? Y lo comprobó con algo así. P1 por B1 es igual a P2 por B2. P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Ya? Donde la presión 1 y el volumen 1 era igual a la presión 2 y el volumen 2. ¿Sí? Ahí se despejaban las variables y se podía obtener el resultado. Bien, hasta aquí. ¿Clarito como el agua, chiquillos? ¿O Ujú. no? ¿Se perdieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ya. Bien. Luego de esto, de Boyle, vimos a el señor... Vamos a ver aquí arriba esto. Vimos al señor Charles. Charles, ¿cierto? Pero no es Charles Aranguis, ¿ya? Ojo, ojo allí, ¿ya? Es el señor Charles. ¿Verdad? Que dijo y relacionó la variable volumen con la variable temperatura. Y dijo que la variable volumen y temperatura eran directamente proporcionales. Es decir, si una aumenta, ay, ya me queda poco tiempo, qué terrible, aumenta, la otra también. ¿Ya? A grandes rasgos. Y dijo B1, ahí, B1 es a T1 como B2 es a T2. ¿Ya? Ese slash es dividido, ¿ya? Volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido temperatura 2. ¿Ya? Quiere decir que él observó que si aumentaba la temperatura de un recipiente, ¿sí? De un recipiente a presión constante, veía que el volumen aumentaba a partir de la cantidad de calor que se le ejercía a este gas. ¿Ya? Mientras más calor, más volumen. Mientras menos calor, menos volumen. ¿Ya? Eso es lo que vio y dijo, lo voy a plantear matemáticamente. Y aquí está el planteamiento. Volumen dividido temperatura. ¿Sí? Sí, ya, muy bien. Qué entretenido hacerles clase a ustedes. No, chiquillos, es súper entretenido. Bien. Estoy tratando de hacerlo lo más ameno posible para que no se me duerman, porque esta materia igual es complicada y es como fome. Entonces, para que se ríen un rato, chiquillos, y pasemos un rato agradable, ¿ya? Así que no se sientan
Bueno, la idea es que se sientan bien, pues, cómodos. Muy bien. Y me falta la última ley del señor. ¿Cómo se llama este señor? ¿Alguien se acuerda? Gailus. Guy Lussac. Muy bien. Guy Lussac. Y el señor Guy Lussac relacionó, alguien me habló en el chat, vamos a ver aquí. Ok, ni un problema. El señor Guy Lussac relacionó la variable presión y temperatura. Dice que la variable de presión y temperatura también eran o son directamente proporcionales. Es decir, si una aumenta, la otra también. ¿Bien? Sí, ya, qué entretenido. Muy bien. Entonces, tenemos las tres famosas leyes de los gases ideales, obviamente todas relacionadas con las razones y las proporciones, que también lo vieron un poco, proporciones, lo vieron en sexto básico más o menos. Y este año debieron, o están viendo, no sé si lo están viendo, pero están viendo relaciones proporcionales, inversas y directas, en matemáticas. Entonces, chiquillos y chiquillas, el señor Guy Lussac dijo la variable presión y la variable temperatura están directamente relacionadas, están directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de accidentes con ollas de presión. Yo sí he escuchado muchos accidentes con respecto a las ollas de presión. Son bastante peligrosas en el caso de no manipularlas bien. Y sobre todo estas ollas que son como con manguito, las ollas que tienen el rosquito ese, son más seguras, ¿sí? Igual siguen siendo peligrosas, pero son más seguras. Las otras ollas que vendían antes, que eran con manguito, que se trababan y se hacían, bueno, de ahí yo les voy a buscar una para que la vean. Esas son más peligrosas. Y la variable presión y temperatura están directamente proporcionales, si son directamente proporcionales, porque a mayor temperatura, las moléculas comienzan a golpear el recipiente y empiezan a vibrar más rápidamente. Y al vibrar más rápidamente, las moléculas comienzan a hacer presión en el recipiente y llega un momento en donde el recipiente estalla, ¿ya? Al igual que un globo, si uno lo infla mucho un globo, el globo estalla, ¿sí? Pasa lo mismo cuando el globo está, no sé si en fiestas de cumpleaños ustedes han tenido la experiencia, en fiestas de cumpleaños hay globos al sol, ¿ya? Y el globo está todo el día al sol y en la tarde, ¡pum!, se revienta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el calor hace que las moléculas del gas, que en este caso es el gas dióxido de carbono, en el caso de nosotros inflarlo, ¿cierto? Vibra y finalmente el recipiente hace que se rompa. Y claramente la variable presión y la variable temperatura son directamente proporcionales y la matemática dice que P1 es a T1 como P2 2 es a T2. Ahí, 2. ¿Ya? De allí está la relación matemática de las tres leyes. No vimos la ley general porque ya se nos acababa el tiempo y no alcanzábamos a hacerlo. Bien, hasta aquí vimos la unidad número 1. Por favor, un pantallazo rápido para poder avanzar. Ya no me queda tiempo. Me quedan 3 minutos y como les dije, debo
pasar lista otra vez. ¿Sí? ¿Listo pantallazo? Ya, ok, perfecto. Vamos a poner en pausa entonces la grabación y vamos a repasar lista.